Pero eso no ha significado un retroceso en las movilizaciones de las masas. Por el contrario, hubo una profundización de los procesos revolucionarios. Y ahora las mismas masas que pusieron a estos gobiernos se movilizan contra ellos, sus planes económicos y políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Compañeros, nosotros pensamos que la dinámica de los estados obreros va a ser la misma. Aún habiendo en el inicio ilusiones en el capitalismo, que éste los puede beneficiar, los trabajadores de estos países van a salir masivamente a la lucha contra que se rebaje sus sueldos y contra los despidos, que serán la consecuencia inevitable de cualquier intento de restauración capitalista. Eso los llevará a combatir en muy breve plazo a los nuevos gobiernos, agentes del imperialismo, que van a intentar aplicar esta política restauracionista y antiobrera. En realidad, los trabajadores de estos países ya están luchando, como lo demuestra, para dar solo un ejemplo, la reciente huelga de los ferroviarios en Polonia. Todos los analistas serios del propio imperialismo están de acuerdo en decir que, pese a la voluntad de estos gobiernos, muy poco o nada han avanzado en el capitalismo en los estados obreros. ¿Quién impide este avance? ¿Quién los impide? Son las masas movilizadas y van a hacerlo cada vez más y con más fuerza. Es la fuerza de los trabajadores que vienen de arrancar inmensa conquista democrática y revolucionarias en los países del este y que ahora quieren tener su destino en sus propias manos. La prueba más clara de lo que decimos es el reconocimiento que hace el imperialismo de las dificultades que encuentra. El imperialismo es obligado a reconocer que las inversiones en los estados obreros tropiezan con enormes dificultades. Más, reconocen que la crisis revolucionaria y la inestabilidad de esta región es un problema para el conjunto del propio imperialismo. La desventaja de tener al compañero Lula presente. Bien, compañero. Bien, compañero, la destrucción de las dictaduras, para nosotros la dictadura estalinista, por la acción revolucionaria de las masas, ha significado un golpe demoledor también para el imperialismo. Su resultado inmediato ha sido la liquidación de los pactos firmados por Stalin y los jefes del imperialismo mundial en Yalta y Potsdam. Esos pactos significaban que el imperialismo tenía las manos libres para luchar en contra de la revolución en su área de influencia, mientras que la burocracia del Kremlin hacía lo mismo en la suya. Ellos significaron, entre otras atrocidades, el aplatamiento sangriento de las sublevaciones de las masas de la República Dominicana y en Hungría, y de Guatemala y en Checoslovaquia, y en Chile y en Polonia. Hoy esos pactos están muertos porque la revolución de los estados obreros han herido de muerte a uno de los firmantes, la burocracia estalinista, liquidando su instrumento militar, el Pacto de Varsovia. El resultado de esto es la inestabilidad se ha instalado en toda Europa. Las movilizaciones de las masas del este se trasladan a Europa capitalista. Mientras Ceausescu era fusilado, en Inglaterra las masas se movilizaban en contra del poll tax y las huelgas alcanzaban a España e incluso aquel país que ya fue señalado como un modelo de capitalismo civilizado, Suecia. El proceso revolucionario en la URSS y en Europa se combina con el levantamiento de las masas en los países capitalistas atrasados y con el que está empezando en los grandes países imperialistas. En los países atrasados, los triunfos se acumulan sin interrupción, sobre todo después de la derrota del imperialismo yanqui en Vietnam. Las masas han derribado casi todas las dictaduras que las oprimen, desde el cono sur de América Latina hasta Filipinas, de Nicaragua hasta Corea. Casi todas las antiguas colonias han ido conquistando su independencia. Ni la represión
ni las promesas de apertura democrática han podido detener este curso de triunfos democráticos y revolucionarios. La liberación de Mandela y la independencia de Namibia son triunfos de la revolución negra en contra del régimen racista sudafricano que agoniza. La intifada palestina está descalabrando el Estado de Israel y su poderoso ejército, encargados por el imperialismo de hacer de gendarmes en el Medio Oriente. Los nuevos gobiernos que arribaron al poder después de la caída de las dictaduras están iguales o peor que aquellas. Sus planes de miseria para los trabajadores y de entrega de las riquezas nacionales para el imperialismo son derrotados una y otra vez por la furiosa movilización de los trabajadores. Fueron ellos que destruyeron el Plan Austral y el Primavera de Alfonsín en la Argentina y que después derribaron al propio presidente. Lo mismo ocurre con los planes cruzados y de verano de Sarney y más recientemente con el Plan Collor. La misma suerte la tiene Carlos Andrés Pérez y Paz Zamora en Bolivia. Las huelgas también ya están llegando a los Estados Unidos, mientras que en el modelo de los modelos, el Japón sufre una aguda crisis política. Con la caída de las dictaduras, la clase obrera y el pueblo liberan gigantescas energías revolucionarias, construyen nuevas organizaciones democráticas para la lucha, promueven nuevas camadas de dirigentes, destruyen todas las viejas burocracias que los sofocaron bajo el peso de los métodos totalitarios, hacen entrar en crisis a los ejércitos, policías de los estados burgueses y burocráticos. Para nosotros, lejos de una ofensiva del imperialismo, lo que estamos viviendo es el desarrollo de un formidable frente mundial de la clase obrera y de las masas, que entraron en una lucha que ya abarca las 4/5 partes de la geografía del planeta y las nuevas 10ª partes de la población mundial. También el frente del enemigo surge en esta nueva etapa, con toda nitidez. Con la caída de las dictaduras, el imperialismo ha quedado descubierto, ha sido obligado a dar la cara frente al movimiento de masas, como el responsable directo del hambre y el desempleo. Surge como el que dicta las políticas antiobreras en todo el planeta. Es el que dicta las políticas casi todos los gobiernos que existen en la faz de la tierra, desde Mazowiecki en Polonia a la calle en Uruguay, pasando por Aquino en Filipinas, Havel en Checoslovaquia, Aylwin en Chile, Gorbachov en la URSS, de Maier en Alemania Oriental y Collor de Mello en Brasil, Barco en Colombia y Menem en la Argentina. Se acabó el mito de que puede haber un capitalismo popular, humano o de economía mixta, en parte socialista, en parte capitalista. Hoy está claro que no puede haber salidas intermedias. Hoy o bien estar con una economía, hoy se está con una economía socialista y para eso deben gobernar los trabajadores, o hoy el capitalismo, el único que existe, el que conocemos desde siempre, nos llevará a la miseria absoluta. Cada vez menos se puede engañar a los trabajadores con frases ingeniosas, como la que acuñó el expresidente Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa. La democracia ya fue conquistada en Oriente y en Occidente, pero cada vez más se come menos, se cura menos y se educa menos. Por eso las masas se movilizan en contra de los gobiernos agentes del imperialismo, derrotan sus planes económicos fondomonetaristas y los intentos de restaurar el capitalismo en los estados obreros. Hunden esos gobiernos en crisis políticas de una profundidad sin precedentes, reduciéndolos a la impotencia. Las próximas elecciones que la reacción democrática proimperialista ha soñado convertir en un canal para desviar a las masas de la acción revolucionaria se convierten en un factor adicional de crisis. En ellas se pone al desnudo el derrumbe de los viejos aparatos de dominación burguesa y burocrática, dando lugar al surgimiento de alternativas mucho más efímeras y desestabilizadoras, como los Fujimoros, Collor de Mello o Yeltsin.
Algunos compañeros dicen que una prueba de eso, que una prueba de que no tenemos razón es la invasión imperialista a Panamá. Para esos compañeros, ello demostraría que el imperialismo está fuerte y a la ofensiva. Pero también, en este caso, nosotros pensamos que lo que ocurrió en Panamá no fue una demostración de fuerza del imperialismo, sino un manotazo de ahogado. En Panamá asistimos a aquello de cuando una acción se vuelve en contra de uno mismo. El imperialismo invadió el país para impedir que el control del canal viniera a escapar de sus manos. Pensaba lograr apoyo local. Dividió debido al enorme desprestigio del gobierno en ese momento existía y sus supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Por eso calculaba que su operativo iba a ser rápido y que en un corto periodo sus soldados volverían a casa. El resultado, sin embargo, fue lo opuesto. La resistencia, pese a la actitud de Noriega, fue más grande de lo que esperaba y tuvo que sufrir bajas de sus efectivos. Por otro lado, el desprestigio de su acción es tan grande que hasta el títere de Endara tuvo que entrar en huelga de hambre para que le dieran el dinero prometido para cubrir los perjuicios de la invasión. Y ahora, con el aparato de Estado panameño, sin fuerzas militares y policías locales, las tropas yanquis se ven obligadas a mantenerse en el país para impedir el total vacío político que significaría su salida. Pero cuando más tiempo se queda, más crece la movilización en contra de la invasión. En el último día 20, 6 meses después de la invasión, una manifestación de más de 20.000 personas, un número sorprendente para la aprobación del país, ha desfilado gritando fuera las tropas yanquis de Panamá. Al revés de aplastar a las masas, la invasión solo logró incrementar la movilización antiimperialista en la región y en el continente. Así es como vemos nosotros la situación del imperialismo y la de los trabajadores. Hay un poderoso frente revolucionario que está avanzando y se choca con el otro frente, el de los privilegiados, dirigido por el imperialismo, que quedó al desnudo, sin intermediarios que lo disfracen y que tiene un instrumento de dominación partidarios, gubernamentales y estatales en crisis convulsiva. Esta caracterización no niega que el enemigo imperialista sigue existiendo y que su desaparición, su desesperación golpeará allí donde pueda hacerlo, como en Panamá. Pero afirmamos sí que el imperialismo está hoy más débil y que las masas revolucionarias están más fuertes que nunca para combatirlo. No decimos que el socialismo va a ser victorioso sin lucha. Lo que decimos es que nunca antes en la historia tuvimos mejores condiciones para ganar esa lucha. Es a partir de este análisis que podemos enfocar la situación de la economía imperialista. El imperialismo está debilitado por el ascenso de las masas. Esta es la definición clave para entender la situación económica del imperialismo y sus perspectivas. Para nosotros hay una crisis crónica de la economía imperialista desde fines del año 60 y que tiende a agravarse por el desarrollo de las luchas en el mundo. Es verdad que desde 1982 el imperialismo no ha sufrido una crisis recesiva, pero eso no fue el resultado de una fuerte inversión productiva, sino el saqueo desenfrenado de los países dependientes, con consecuencias sin precedentes en el retroceso de nivel de vida y desempleo de los trabajadores del mundo, y de una pauperización de sectores medios de cada vez más países, incluyendo los propios países imperialistas. No estamos viviendo, como dicen los apologistas del capitalismo, un triunfo del liberalismo económico, sino una contrarrevolución económica permanente que arrastra países y regiones enteras hacia la miseria, que ya ha penetrado y hará explotar a las propias naciones imperialistas. En estos países, particularmente los Estados Unidos, el crecimiento económico ha venido cayendo del 4% promedio del año 60 para el 2,5% del año 80. El imperialismo no ha convertido en nuevas inversiones productivas el resultado del saqueo hecho a todo el mundo. Ha utilizado este saqueo para aumentar el consumo a través de los créditos, lo que ha llevado a sus estados y empresas a un nivel de endeudamiento total que no está lejos el momento en que no puedan pagar. Esto para mencionar nada más que el punto más crítico de la situación económica. Es que en este momento, en este marco que podemos analizar correctamente el significado y los análisis de la llamada ofensiva neoliberal. En realidad esta ofensiva no es nueva. Si por ella entendemos que el imperialismo seguirá pauperizando los pueblos de todo el mundo y saqueando sus economías, el imperialismo lo hizo desde siempre.
Lo que ocurre hoy es que la crisis crónica de su economía lleva al imperialismo a aumentar incesantemente la explotación de las masas y el saqueo de las naciones. Ahora recurre a las privatizaciones, a la destrucción de los sistemas estatales de salud y de educación, de un aumento sin límite de la explotación a través de la reducción de los sueldos de los trabajadores. Esta ofensiva va a seguir profundizándose hasta que la revolución socialista termine con el imperialismo en el mundo. No se trata así de un nuevo sistema de explotación imperialista, sino del cumplimiento de una ley inexorable anunciada por Trotsky. O los trabajadores del mundo entero toman en sus manos los gobiernos, o el imperialismo arrasará a la humanidad a la barbarie. Pero si por la ofensiva neoliberal entendemos la monumental campaña montada por los capitalistas y acompañada por sus nuevos socios, los burócratas estalinistas derrotados que se pasaron para su lado, esa ofensiva tiene poco vuelo. Quizá pueda confundir por un tiempo a sectores incluso numerosos de la clase obrera mundial, pero ella camina en el sentido opuesto de la dinámica objetiva de la lucha de los trabajadores. Y es esa lucha la única verdadera y la más profunda constructora de la conciencia de clase. No nos olvidemos lo que ocurre en nuestros propios países. Hasta ayer había amplios espacios para las ilusiones del neoliberalismo y sus privatizaciones, pero hoy esas mismas ilusiones se evaporan y lo que crece es la conciencia de que la famosa economía de mercado es sinónimo de hambre y desempleo. Más importante aún, los pueblos salen masivamente a la lucha violenta contra los gobiernos neoliberales y sus planes económicos. Por eso no vemos ninguna razón para que la campaña de los apologistas del capitalismo logre tener raíces más profundas que la conciencia de los trabajadores de los estados obreros, de lo que aquellas débiles y efímeras que logró entre los británicos, los argentinos, los brasileros o los bolivianos. Para concluir, compañeros, estemos o no de acuerdo con esta visión de la situación mundial, pensamos que es una obligación de todos los que aquí estamos procurar los puntos en común que nos permitan dar respuesta a la necesidad de los trabajadores en sus luchas. La realidad mundial y latinoamericana exige de nosotros una respuesta general y una otra que hace directamente al ámbito geográfico de nuestra acción política. Me permito entonces, entre otras cosas, además de este informe, adelantar algunas conclusiones que en el transcurso de los 3 días posiblemente concluyamos el último con los puntos esenciales que podamos tomar. Vemos que en relación a la situación mundial podemos y debemos dar una respuesta en torno a los siguientes puntos. Primero, denunciamos que el capitalismo imperialista es el responsable de todos los males que sufre la humanidad: el hambre, la desocupación, la guerra y los genocidios, el armamentismo y el militarismo, la opresión a las nacionalidades, a las minorías raciales, a las mujeres, a los niños, los jóvenes y los ancianos, la destrucción de la naturaleza, el peligro de extinción de la especie humana y de toda forma de vida en el planeta. Contra la campaña de propaganda de los apologistas de este sistema inhumano, sostenemos que lo que ha fracasado no es el socialismo, sino el régimen estalinista, con su dictadura burocrática de partido único. Nuestra alternativa al sistema capitalista imperialista es la lucha por el socialismo con democracia en todos los países y en el mundo entero. Segundo, apoyemos las luchas en todo el mundo contra las dictaduras y los ejércitos y regímenes de ocupación. Muy particularmente apoyemos la intifada palestina, la rebelión negra contra el apartheid en Sudáfrica, la resistencia del pueblo chino y la movilización del pueblo panameño contra la invasión norteamericana. Tercero, apoyemos las luchas obreras y populares en contra del capitalismo y el imperialismo en todo el mundo, sus planes de ajuste en los países capitalistas y sus intentos de restaurar el capitalismo en los estados obreros y contra los gobiernos capitalistas o burocráticos agentes suyos que intentan aplicar esos planes. En relación a Latinoamérica y al Caribe, es hoy cada vez más evidente que el imperialismo norteamericano está convirtiendo todos nuestros países en verdaderas colonias. La única excepción es Cuba, que el imperialismo intenta provocar y presionar. Esta operación es hecha a través de sus agentes en cada país, es decir, de todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños existentes, con excepción nuevamente del cubano. El imperialismo dicta a esos gobiernos los planes de hambre y de entrega del patrimonio nacional, mientras asfixia a nuestros países con la fraudulenta deuda externa. El imperialismo invade Panamá
y con el pretexto de la lucha en contra del narcotráfico infiltra sus cuerpos militares en cada vez más países, con el objetivo de combatir las luchas y los levantamientos de las masas. Tenemos por eso delante de nosotros, como tarea urgente, inmediata, la lucha por la segunda independencia de Latinoamérica y del Caribe. Debemos unirnos alrededor de esta tarea común, más allá de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen y existirán. Proponemos esta reunión, adelantándonos, vuelvo a insistir, de la izquierda latinoamericana y el Caribe, que se convierta en la plataforma de lucha unificada en todos los países alrededor de los siguientes puntos. Primero, condenemos la invasión norteamericana en Panamá, exijamos el retiro inmediato de la tropa imperialista y luchemos por la autodeterminación del pueblo panameño y por la recuperación de su soberanía nacional. Exijamos a todos los gobiernos latinoamericanos que rompan relaciones con el gobierno títere de Endara y llamamos a la más amplia solidaridad de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, sus partidos, sindicatos y demás organizaciones de masa, con cualquier acción de lucha del pueblo, para apoyar cualquier acción de lucha del pueblo panameño en contra de las tropas invasoras, como fue la reciente manifestación de más de 20.000 personas. Apoyemos la lucha del pueblo salvadoreño y de los heroicos combatientes del Frente Farabundo Martí, en contra de la dictadura genocidia y preimperialista de Cristiani. Exijamos la retirada inmediata de los asesores militares norteamericanos del suelo salvadoreño. Tercero, defendemos incondicionalmente a Cuba de cualquier agresión del imperialismo, aclarando que este apoyo de nuestra parte es incondicional. Pensamos que un componente fundamental de la defensa política. Cuarto, apoyamos todas las luchas de la clase obrera y de los pueblos latinoamericanos y del Caribe contra los gobiernos capitalistas existentes y contra sus planes de miseria y entrega de la riqueza de las naciones, dictados por el imperialismo y su agencia económica, el Fondo Monetario Internacional. Quinto, llamamos a la lucha unificada de toda Latinoamérica y el Caribe por el no pago de la deuda externa y por la formación de un frente de países deudores para defendernos de las posibilidades de represalias del imperialismo. Sexto, llamamos a todos los pueblos latinoamericanos y del Caribe a levantarse en contra de la colonización de nuestros países por el imperialismo, uniendo los puntos anteriores en una batalla unificada por nuestra segunda independencia. Como parte de esta lucha, proponemos organizar en todos nuestros países un llamado a la movilización al repudio a la gira que hará el presidente Bush con el objetivo de imponer más miseria, desempleo y explotación a nuestros pueblos, y el saqueo de nuestras riquezas y más destrucción de nuestras economías. Esta pretende ser nuestra contribución para el debate en esta reunión, pero si conseguimos realizar una unidad de acción en torno a estos puntos o algunos de ellos, esta reunión será un gran paso para la unificación de las luchas de los trabajadores de nuestro continente y de todo el mundo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Eduardo. Ahora llamamos al compañero del PT, Joan Machado. Reiteramos que quedaría para la tarde entonces la exposición. Bueno, compañeros, inicialmente yo quiero decir que voy a hablar en portuñol. Creo que es más fácil el entendimiento para los compañeros de los otros países y los brasileños entienden también bastante bien el portuñol. Entonces, la segunda cuestión es que quiero aclarar que hago este informe, esta introducción al debate a título personal. Yo estoy convencido que la mayoría de las opiniones que voy a plantear aquí corresponden más o menos al pensamiento del partido, pero de todas maneras la exposición tiene un carácter personal. La tercera cosa que yo quiero aclarar también es que yo voy a tentar hablar, sobre todo, casi exclusivamente, de lo temario propuesto para el primer punto de pauta. Esto crea un problema, porque, por supuesto, las cuestiones están muy relacionadas las unas con las otras, sobre todo las nuevas formas del capitalismo, la ofensiva neoliberal, la ofensiva capitalista,
con lo que se pasa en Europa del Este. Pero yo voy a dejar el debate específico sobre Europa del Este para el punto siguiente del orden del día, como está previsto. Y yo no voy tampoco a entrar aquí en la cuestión de la respuesta de las luchas populares, de las luchas obreras, de la estrategia que tenemos que desarrollar para enfrentar esta ofensiva neoliberal capitalista. Entonces, si bien que todos los puntos sean profundamente relacionados unos con los otros, sobre todo la ofensiva neoliberal con lo que se pasa en el este europeo y la cuestión de las respuestas a estos desafíos, yo voy a intentar hacer la exposición sobre el primero tema. O sea, eu vou tentar, sobretudo, discutir o significado das novas formas do capitalismo, do chamado neoliberalismo, as implicações que têm para o terceiro mundo, sobretudo para a Latinoamérica, e as perspectivas que, sobretudo, o desafio que enfrentamos a partir de isto. Incluso, eu creio que é de grande atualidade e de grande interesse em tentar convergir a exposição para a análise do discurso recente do presidente norte-americano Bush, que eu creio representa excelente exemplo tanto da ideologia neoliberal quanto da ofensiva política neoliberal e exige de nós uma resposta clara. Bueno, eu vou na última questão centrar a exposição não tanto em análise econômico do significado do neoliberalismo, se bem que é necessário falar algumas coisas de esto, pero centrar a exposição em el significado político, no desafio em termos políticos. Bueno, a ideia general que eu quero plantear para a discussão com os companheiros é que nós, latino-americanos, socialistas latino-americanos, estamos diante de desafio inédito, de desafio de proporções inéditas dentro de nossa história, dentro dos problemas que já hemos enfrentado. Nós vivimos uma crise do terceiro mundo, a maior que já existido na história, e uma crise de Latinoamérica dentro de isso também, a maior que já ha existido na história. Esta crise é a consequência direta do início das modificações do capitalismo a meados dos anos 70 e das políticas adotadas por os países centrais e adotadas por los governos, ou a maioria dos governos dos países do terceiro mundo, sob pressão desses países centrais e de suas instituições. É uma crise que ha tenido resultados, por exemplo, do tipo de que desde os anos 70, continentes inteiros como a África têm uma situação de regressão econômica e a América Latina desde o início dos anos 80. Em outras regiões do terceiro mundo, a questão é mais complicada, mas nestas partes do mundo, sobretudo, há uma regressão clara, que significa não só aumento da distância em termos econômicos que separa nossos países dos países capitalistas centrais, pero em muitíssimos casos uma queda absoluta de nível de vida e em todos os casos, incluso nos casos dos países como o Brasil, por exemplo, onde a situação promédia não está pior em termos absolutos, se ha mantenido mais ou menos o produto interno bruto per capita em la década, há aumento impressionante da miséria. Todo isso tem uma relação muito direta com as políticas neoliberais, pero a coisa não aparece assim para a grande massa. O problema é mais grave, sobretudo, porque o que estamos enfrentando em muitos dos nossos países não é só um aumento da miséria, das dificuldades econômicas, questões, digamos, clássicas nesse sentido, pero há aumento da marginalidade social, do marginamento de setores inteiros de nossas populações, digamos, da que se chama economia formal, um aumento da economia informal, o que tem a ver com formas de marginação social, de aumento da explotação impressionantes.
há muitos sintomas de desagregação social, de crescimento de empreendimentos, devemos chamá-los econômicos, pero muito especiais, como a famosa questão do narcotráfico. Tudo isso tem uma relação grande com essas políticas econômicas e nos planteiam dificuldades maiores que uma crise clássica que representa simplesmente um aumento da miséria ou da queda do nível de vida. Há desafio, digamos, global a las sociedades latino-americanas. O ponto que creio que é interessante señalar já nesta introdução é que há uma paradoja impressionante em todo isto. É que, por as condições internacionais, por lo que se passa em los países capitalistas centrais, por lo que vamos a discutir depois, pero por las características iniciales de la crisis del llamado socialismo real. Por todo isso, está sendo possível que o imperialismo presente com alguma credibilidade, não digo que com credibilidade total, por supuesto que não, pero com alguma credibilidade, a análise e evaluação de que as respostas, as políticas neoliberais são uma resposta justamente a los problemas que estão criando e que estão agravando de uma maneira impressionante. É decir, é possível que alguém como o presidente Bush, vou falar pouco mais depois do significado de seu discurso, se proponga a auxiliar políticas que vão nessa direção, falando disso como a modernização, as respostas dos problemas econômicos, e tenha alguma credibilidade nisso, que não seja respondido massivamente por todos como o que é, ou seja, como uma afirmação do mais absoluto cinismo, pero que isto tenha alguma credibilidade. Ou seja, justamente as políticas que estão criando as maiores dificuldades econômicas e ampliando a miséria em nossos países, aún estão podendo ser apresentadas com alguma credibilidade em processo importante de disputa ideológico-política, como políticas capazes de reverter a situação de miséria, de trazer nossos países à modernidade, como se disse, ao progresso, etc. Bueno, eu quero insistir neste ponto porque eu creio que dos desafios mais importantes que temos, incluso uma das questões que é necessário profundizar nesta reunião, é justamente a resposta político-ideológica a isto. Esforço de deshacer esta análise, de deshacer esta confusão, de deixar claro o que está acontecendo e de deixar claro as implicações destas políticas se seguem e se profundizam, como está planteado, por exemplo, no discurso do presidente Bush. Bueno, eu vou tentar falar em linhas generais, então, do significado destas novas formas do capitalismo, de lo que se ha conveniado chamar de neoliberalismo, de la ofensiva do neoliberalismo. A meu juízo, nós podemos identificar o início destas fases a mediados dos anos 70 e, sobretudo, sua caracterização mais clara desde o início dos anos 80. Eu creio que essas transformações são uma resposta a uma crise vivida por el capitalismo, por el sistema imperialista, que tinha que ver, em primeiro lugar, com o esgotamento de ciclo de expansão muito forte que se havia realizado nos países capitalistas depois da passada guerra, da Segunda Guerra Mundial, depois de 45. Ao início dos anos 70, este ciclo de expansão se havia agotado. Era necessário fazer câmbio, encontrar novo modo de acumulação, novo modelo para as economias capitalistas. Pero não se tratava solamente de isso. Nessa situação, haviam também existido derrotas políticas de grande importância para o imperialismo, para as forças capitalistas. Podemos citar como as mais importantes, quizás, a derrota do imperialismo em Vietnã,
a mediados de los años 70 y en el sudeste asiático, en los otros países de la región, el avance de la descolonización de África, con la independencia de, sobre todo, Angola, Moçambique, Guiné, después de la caída de la dictadura en Portugal, pero también de otros países de África, la revolución nicaragüense, por supuesto, e incluso la revolución, la caída del Shah en Irán, que es un régimen extremadamente conservador y todo, pero de todas maneras fue la caída de un régimen que era la expresión directa del imperialismo en la región. Yo creo que había entonces una situación de agotamiento de un ciclo económico de expansión del capitalismo, combinado con un desafío a las fuerzas capitalistas, al imperialismo, planteado por derrotas políticas muy importantes. A partir incluso de una crisis de ascenso, de cuestionamiento del capitalismo, que se mostrou muito forte a finais dos anos 60 já. Então, se prolonga nos anos 70 com essas derrotas que eu citei das forças pró-capitalistas, do imperialismo. Era necessário, então, criar uma nova forma de desenvolvimento da economia capitalista. Isto vai ser encontrado com o chamado neoliberalismo, em geral, a partir da ideia da diminuição do Estado, da revalorização do mercado como ideologia, como princípio político básico. Desde meados dos anos 70 e, sobretudo, nos anos 80, podemos ver que os principais países capitalistas vão, então, começar a pôr em prática políticas econômicas marcadas por ataques a los salários reais, é decir, marcadas por reajustes de los salários abajo del aumento de los precios, ataques aún maiores ao emprego, uma política general de redução de los gastos del Estado, o que quer dizer, por supuesto, uma redução del chamado salário indireto para os trabalhadores, é decir, a colocação em prática das políticas chamadas generalmente de austeridade. A isto se sumou uma política de reconversão industrial, de cambio de muitos setores, de desenvolvimento de novos setores, em combinação com novas tecnologias, com o avanço da automatização, etc. A isso se suma também o esforço de privatização, o que é importante tanto por razões econômicas dentro dos critérios da política neoliberal, mas sobretudo por razões políticas, como um eje da ofensiva ideológico-política, do planteamento ideológico-político do neoliberalismo. E importante também porque, em muitos casos, as privatizações se hacían em contra de setores onde havia havido conquistas importantes para os trabalhadores, para o movimento sindical, para o movimento obrero. Además de las privatizações, se han desarrollado políticas de desregulação, de diminuição da regulação, da intervenção do Estado, incluso de diminuição da intervenção do Estado, no sentido de proteção de direitos sociais, de condições de trabalho, etc. Uma outra questão é a questão de aumento da chamada flexibilidade industrial, flexibilidade do emprego, da organização do trabalho, o que ha significado sempre também ataque a conquistas a direitos sociais, sindicais dos trabalhadores. Tudo isso se ha combinado com um esforço de aumento da produtividade, o que significa, por supuesto, um aumento da plusvalia, em um quadro de avanço da internalização da economia, incluso da formação de bloques econômicos mais fortes, como o que se desenvolve na Europa, como o que se desenvolve em torno de Japão e, em menor medida, Estados Unidos e Canadá, e agora a proposta de estendê-lo a outros países. O que é importante dizer é que toda esta política ha significado um ataque direto à conquista dos trabalhadores, ha desorganizado em grande parte, e aqui as respostas dos trabalhadores han sido sempre insuficientes em los países capitalistas centrais, ha desorganizado em grande parte o movimento sindical, os principais bastiones que existiam do movimento sindical, ha enfraquecido, debilitado de maneira extraordinária os sindicatos, etc.
lo cierto es que en los años 80 fue posible con este tipo de política, con ese tipo de transformación de la economía capitalista en los países centrales, obtener una retomada del crecimiento económico, sobre todo a partir de 82, que no ha sido espectacular. Hay una enorme exageración en la prensa en Brasil, por ejemplo, yo creo que en general, sobre la prosperidad, pero ha sido posible una retomada del crecimiento económico sin que hayan existido desde entonces recesiones profundas o sin que haya existido una recesión general de la economía capitalista. Hay un periodo de expansión de la economía capitalista que, por su duración, es ya significativo. Por supuesto, nosotros sabemos que es necesario relativizar todo esto. Todo eso se ha dado en el cuadro de profundas contradicciones. Por ejemplo, con el mantenimiento de un desempleo muy alto. Por ejemplo, con el mantenimiento e incluso el agravamiento de desigualdades sociales en los mismos países capitalistas centrales, imperialistas, a partir, por ejemplo, del trabajo de inmigrantes. Todo eso tiene contradicciones económicas muy fuertes. Las más conocidas, quizás incluso las más importantes, son las contradicciones que tiene la misma economía de Estados Unidos, en la medida en que la expansión en este país se ha basado en grande parte en el déficit presupuestario y en el déficit en la balanza comercial. Incluso hay un proceso que crea problemas para los países centrales, que es una alteración de la importancia relativa de los países capitalistas. Estados Unidos sigue siendo el país capitalista hegemónico, pero en un grado menor que antes, sin las condiciones de tener sobre el conjunto de los países capitalistas la hegemonía que había conquistado después de 45 sobre todo. Bueno, las contradicciones existen también con las amenazas permanentes de recesión. Han quedado muy claras con la amenaza que ha sido representada por el crack de la bolsa en 87. Entonces, hay una instabilidad que sigue. No es cierto que estas políticas hayan permitido una recuperación económica amplia, un crecimiento con perspectivas de duración amplia para las economías capitalistas. Pero lo que sí han permitido, y esto es importante para nosotros, es importante para nuestro debate, es mantener una cierta prosperidad económica con todas las contradicciones que podemos enfatizar en los países capitalistas centrales, una cierta retomada, entonces, que da una base para la iniciativa en los años 80 de la parte de los países capitalistas, de los países imperialistas, de las fuerzas capitalistas, que dá uma base importante para a ofensiva política e ideológica que existe neste momento por parte de los países capitalistas. Eu creio, então, que se é necessário fazer um juízo general sobre o significado do capitalismo em los anos 80 e sobre a questão que ha sido planteada por el companheiro Demás, quem tem a iniciativa, o juízo de conjunto sobre a situação general. Eu diria que é necessário dizer que, se bem que a situação é extremadamente complexa, llena de contradições, que não podemos reduzi-la a uma ideia general de nenhuma maneira, há que dizer que a iniciativa ha estado, sobretudo, com os países capitalistas, com as forças capitalistas, com o imperialismo. Incluso, vamos a discutir-lo depois, mas o que ha passado no leste europeu, no primeiro momento, eu creio, ha reforçado esta iniciativa de los países capitalistas, de las fuerzas políticas capitalistas. Bueno, as consequências dessas políticas para o terceiro mundo em geral e para a América Latina são, como já planteado, como é ampliamente conhecido por los companheiros, as mais graves. Há uma questão clave que é a deuda externa, que é, a partir de 82, utilizada não só como instrumento econômico de transferência de plusvalia, mas como instrumento político de pressão e de controle sobre nossos países. Pero, todavia, mais importante que a existência deste hecho é que, nestes anos, a maioria dos governos de nossos países han empezado a desenvolver políticas que incorporam
preceitos, incorporam receitas neoliberales dentro de políticas que tienen la orientación, la destinación de lograr apagar la deuda. Nosotros podemos quizás resumir os objetivos econômicos que han sido perseguidos por casi todos os governos de los países de Latinoamérica em la ideia, primeiro, de obter um excedente de la balança comercial, obviamente para poder pagar a deuda ou os interesses da deuda ou parte da deuda. Uma redução do déficit pressupostário, que tem que ver com o hecho incluso de que o esforço para pagar a deuda se hace em grande parte com desvaluações das moedas, o que tem uma consequência de ampliar a deuda interna e ampliar o déficit. Bueno, não vou desenvolver isso, há uma ligação bastante conhecida entre o esforço para pagar a deuda externa e o aumento do déficit pressupostário. Então, não só porque isto faz parte das políticas, das ideologias neoliberais, mas sobretudo por esta razão econômica, há um esforço permanente de redução do déficit pressupostário, que se combina muitas vezes e se procura combinar cada vez mais com políticas de privatizações. Ao mesmo tempo, há um objetivo de redução da inflação. Todo isto se convém chamar, em muitos casos, de políticas de modernização industrial, o que é uma ironia cruel, porque o efeito de todo isto é muito diferente de lo que se espera, como já he dicho, como é ampliamente conhecido, e o efeito não tem nada a ver com nenhuma modernização de nossos países, por el contrário. O efeito tem a ver com uma situação onde as pérdidas, as transferências internacionais, o pago de interesses de partes de deudas que han sido hechos por los países del tercer mundo en general y por América Latina en general, son relativamente más importantes que los pagamentos de reparaciones de guerra por los países que han perdido las últimas guerras mundiales. La consecuencia de todo eso es, por supuesto, una recesión duradeira en muchos países, una regresión de la actividad económica, de la actividad industrial, pero também uma perda da capacidade do Estado de manter políticas sociais, de manter seus gastos nos setores mais essenciais, mais vitais, a saúde, a educação, etc., o que tem a ver com o aumento, por exemplo, de los problemas de saúde, com a precariedade general da educação, etc., uma queda general da capacidade do Estado de satisfazer os interesses sociais. Bueno, uma queda salarial impressionante. Em muitos países, uma queda que hace que os salários estejam por detrás de que lo han sido nos anos 70 ou incluso antes. Ou seja, uma situação de retrocesso econômico general. O grande problema é que não queda totalmente claro o vínculo entre todo isto e o início de aplicação das políticas neoliberais. Eu quero enfatizar isso outra vez. Um dos grandes esforços que nós temos que fazer no plano político, no plano da disputa política, é justamente deixar claro essa ligação. Bueno, com isto eu passo à última parte dessa exposição, que seria justamente fazer uma análise do significado do planteamento do presidente norte-americano Bush em seu recente discurso, onde é falado sobretudo da liberdade de comércio. Eu creio que esse discurso é um exemplo, quizás de los mejores, do significado das políticas neoliberais, da possibilidade que têm de fazer uma ofensiva política e ideológica hoje e de seu extremado cinismo. Bush habla que nos últimos 12 meses há cambios extremamente positivos no mundo, que é necessário que todos nos felicitemos por isso. Habla de um avanço general da liberdade, de uma ola de democracia. Bueno, por supuesto se refere sobretudo ao que se passa no leste da Europa, pero é claro que habla também de Nicarágua. Habla entonces de isso como cambios positivos que reflejan sobretudo o avanço da liberdade na maré de democracia. Uma ola de democracia. Hace uma ligação direta de isto, direta entre o que ele chama de ampliação da democracia política, da democracia, da liberdade,
el inicio de transformaciones económicas en dirección a mayor peso de los mecanismos de mercado. Y todo esto se liga a la idea general de modernización, es decir, la modernización hoy puede ser resumida desde el punto de vista de esta ideología en la idea de avance de la democracia en el sentido que ellos entienden por democracia, y cambios económicos en el sentido liberal, en el sentido de refuerzo a los mecanismos de mercado, de reducción del Estado, etc. Habla en apoyar este proceso y profundizarlo, apoyando los esfuerzos de los países que van en esa dirección y haciendo una iniciativa general donde habla de investimento, de reducción, de una propuesta de reducción de la deuda externa de los países del continente con relación a instituciones públicas, pero una propuesta cuyo centro es la idea de apoyar las reformas en los países que van en esa dirección, es decir, más privatización y todo eso, la liberalización del comercio, y el esfuerzo de derrubar las barreras, de lograr en un plazo más lejano el objetivo de crear una amplia zona de comercio libre en las Américas. Cita el acuerdo que Estados Unidos han hecho ya con México como el primer paso incluso de esa liberalización, de esa creación de un mercado libre, zona de comercio libre en las Américas. Claro. Tiene la preocupación de resolver problemas de los Estados Unidos desde el punto de vista económico, de reforzar la economía, los capitales. Sobre todo los sectores que se estaban ligados a la industria armamentista, a partir del momento que queda mucho más difícil justificar importantes. Pero creo sobre todo que la propuesta tiene un claro sentido político. Aprovechar un momento en que es posible esta ofensiva política para intentar aplastar aún más a las fuerzas populares, a las fuerzas nacionales en América Latina, a dar pasos más importantes de los que han sido dados, en el sentido de profundizar la aplicación de las políticas neoliberales, bajo ya un control todavía más directo del grande capital norteamericano, en el sentido que esto sería la consecuencia inevitable de la disminución de las barreras, de las defensas de la soberanía nacional de los países, ¿no? Bush habla que la aplicación de este plan teria el sentido de modernización. Yo creo que nosotros debemos decir con toda la energía posible que de ninguna manera hay que denunciar esto. La aplicación de este plan teria dos consecuencias muy claras. La profundización de la miseria, del desempleo, del quiebre de sectores de nuestras economías delante de este proceso. E, de outro lado, a subordinação todavia maior ao capital norte-americano, ao imperialismo norte-americano, a perda de soberania nacional. Incluso, os exemplos em los quais se baseia para dar fundamentação a esta proposta, dizem, eu creio, o contrário de lo que quiere dizer. Por exemplo, é claro que uma referência para essa proposta é o processo em Europa de unificação econômica. Pero em Europa, é importante dizer, as disparidades econômicas entre os dois países, entre a força de los distintos capitales, de las distintas empresas em los distintos países, existiam, é certo, pero eram muito menores do que entre Latinoamérica e os Estados Unidos, de um lado. De outro, mesmo em Europa, por exemplo, quando se ha realizado a entrada de um país como Portugal no mercado comum, ha sido necessário um gasto extremamente importante do pressuposto do mercado comum para hacer frente a las consequências negativas para a economia de Portugal.
y lo mismo ha pasado con otros países, gastos de apoyo, de modernización, de formación, de creación de condiciones para los capitales, ya no hablo de los pueblos, pero los capitales de este país tener condiciones de convivir con el marco más amplio de los capitales europeos. El ejemplo que cita también de una manera muy directa del este europeo, que vuelvo a decir, vamos a discutir después, yo creo que también tiene un sentido contrario a lo que quiere decir, porque el inicio de la aplicación de políticas de tipo más énfasis al mercado, de tipo en general neoliberal, digamos, en el sentido político, económico, en algunos países como Polonia, como Hungría, ha tenido el efecto no de aumentar la prosperidad económica, pero aumentar la miseria, aumentar el desempleo, de crear una situación social mucho más difícil. Entonces, tenemos todas las condiciones de decir que la aplicación de un plan como este tendría el efecto justamente opuesto al que dice. Es decir, el aumento de la miseria, del atraso económico y la subordinación mayor al capital norteamericano. Yo quiero concluir con una cuestión. Por supuesto, nuestra respuesta a todo esto, que vamos a discutir en el sentido más amplio, en el sentido de la respuesta en términos de la lucha por el socialismo, en el último punto de la pauta de este encuentro, nuestra respuesta no puede ser en la cuestión específica de esta propuesta de más integración, decir simplemente que estamos en contra de más integración. Por supuesto, no podemos dejar la idea de la unidad internacional, de la integración internacional en manos del imperialismo. Eso sería lo que hay de más absurdo. Yo estoy entre los que creo que el socialismo siempre ha tenido una concepción internacional, internacionalista, y esto tiene que expresarse en nuestras respuestas actuales. Pero la respuesta creo que debe ir en el sentido de que nosotros estamos totalmente a favor de una mayor integración, pero de una mayor integración de los países latinoamericanos en un marco de una política soberana, en un marco de un cambio profundo de la orientación económica, o sea, de un cambio profundo que va en el sentido de no dejar que aumente la miseria, el desempleo, la disminución de los gastos sociales, mas justo lo contrario, incluso en el marco de un proyecto de desarrollo del socialismo en nuestro continente, ¿no? Y, sobre todo, nosotros estamos totalmente a favor de la integración soberana de los países de Latinoamérica para buscar una manera más favorable que esté de acuerdo con nuestros intereses de una mayor integración en la economía internacional. No creo que debemos tener tampoco una perspectiva de integrar Latinoamérica y alejarse del conjunto del mundo. Eso sería también totalmente contrario a la lógica económica, política de la historia, las posiciones socialistas. Pero la integración latinoamericana es un paso importante para lograr una integración en la economía internacional de una manera favorable para nuestros países, en una mejor correlación de fuerzas, en una condición de hacer valer nuestros intereses sociales, intereses de nuestros pueblos de una manera efectiva. Bueno, entonces yo termino con ese planteamiento general que yo quiero enfatizar una vez más. Yo creo que estamos delante de uno de los mayores desafíos que ya hemos enfrentado en nuestra historia, sobre todo por eso. Justamente lo que ha agravado, lo que ha profundizado la crisis, la miseria, es lo que nos es presentado hoy como la solución de nuestros problemas. Y esto en una situación general, en un marco político general, donde esto tiene alguna credibilidad. No digo que sea la credibilidad total, por supuesto, pero es posible, por ejemplo, ganar elecciones defendiendo programas de este tipo, como ha acontecido en muchos países, incluso en el nuestro, ¿no? Brasil. Entonces, yo creo que una de las preocupaciones más importantes que es necesario tener es justamente preparar nuestra respuesta a esto en un marco de una denuncia, de una disputa política, de un desmascaramiento del significado real de esta ofensiva neoliberal, no solo para el mundo general, pero sobre todo para nuestros países. Bueno,
Muchas gracias. Agradecemos al compañero João Machado del PT de Brasil su intervención y su esfuerzo por hablarnos en portuñol.